la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos amados, vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 1, y leeríamos de los versículos 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias por tu palabra. Enséñanos y háblanos a través de ella, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos amados, siempre se ha hablado de María y siempre se ha hablado del niño Jesús. Se habla de los pastores, se habla de los reyes magos. Hermanos, hasta se ha hablado del rey Herodes y hasta de los animalitos, del burrito y todo lo demás. Pero interesantemente, poco se habla de José. ¿Por qué? Siendo que José es una persona increíblemente importante en la ecuación de la natividad de Cristo Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios, dice lo siguiente: estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yo le hice un círculo a la palabra desposada, porque muchos no saben lo que significa la palabra desposar. Pero para poder tener una idea clara y entender el mensaje de hoy en cuanto a lo que sucedió con José, con María sabemos lo que ocurrió, pero lo que sucedió desde el punto de vista de José, entendemos entonces, primeramente, de que desposar es un término bíblico, lo cual también lo podemos encontrar el mismo concepto en Mateo capítulo 24 y versículo 38, donde dice: porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento. Entonces la palabra desposar significa darse en casamiento. Antiguamente los padres daban en casamiento a sus hijos. Hoy en día no. Hoy en día los hijos eligen, quieran los padres o no. Les guste o no les guste, los hijos eligen. Y ese es el formato que vivimos en el día de hoy. Pero en la antigüedad eran los padres que elegían
a los que se iban a casar con sus hijas o con sus hijos. Entonces, por eso que se aplica el término de desposar. Significaba que estaban haciendo un compromiso nupcial. Estaba llevándose a cabo un contrato nupcial. Eso era el Kiddushin. Y el Kiddushin era precisamente el desposar. Hoy en día llamaríamos que la persona está engaged. Pero engaged significa de que se han comprometido para casarse, pero el Kiddushin o el desposamiento era más que eso. Era más que estar comprometidos o más que estar engaged. Estaban oficialmente casados sin tener que unirse físicamente. ¿Comprenden lo que era el desposamiento? María estaba en esas condiciones. María estaba desposada con José, no podía unirse físicamente, pero tenía todo el contrato habido y por haber de un casamiento oficial ante la corte judicial de ese tiempo, ante los rabinos, ante los sacerdotes. Estaban oficialmente casados, pero no podían tocarse ninguno de los dos. Por eso que el desposamiento era un compromiso nupcial formal, que se llamaba, como les dije, Kiddushin. Y tenía dos aspectos. El primer aspecto era el aspecto social y el segundo aspecto era el aspecto espiritual. En el aspecto social, la mujer estaba comprometida con el esposo. En otras palabras, estaba totalmente y formalmente casada con el esposo de forma oficial. Y desde el punto de vista espiritual, el Kiddushin significaba de que ella había sido santificada. ¿Ok? El esposo la había santificado, la había apartado para él, la había elegido para él. Segundo concepto del Kiddushin es que ella había sido comprada por él. En otras palabras, el hombre había pagado un precio por esta mujer. Y el tercer concepto espiritual de Kiddushin era que esa mujer iba a ser consagrada. La palabra consagrar significa que iba a ser únicamente y solamente dedicada para él. Estos tres conceptos, aún en el día de hoy, se mantienen en los matrimonios y las bodas judías, pero con mayor razón en ese tiempo. Comprometida totalmente, el hombre la había elegido para él, la había comprado, había pagado un precio por ella, a los padres, y la había consagrado para él exclusivamente. Lo podemos ver de la siguiente manera. Santificar implica entonces que él la había elegido entre todas las demás. Estamos viendo lo que hizo José, aquel hombre que poco se habla de la Biblia en cuanto a la natividad. José había elegido entonces a Miriam, o a María que le llaman hoy, como la esposa de él. Había tenido que pagar entonces un precio de adquisición para con la familia de ella. Y tercero, ella ya estaba totalmente dedicada para un solo hombre, lo cual se llamaba José. Estamos entendiendo todo, el trasfondo de el meollo que ocurrió. Bueno, durante el Kiddushin, número uno, eran legalmente esposos. Eran comprometidos o estaban comprometidos oficialmente ante el sacerdote, lo cual era una autoridad en esos tiempos.
Interesantemente, ellos no se podían separar a no ser que sea por un divorcio. Tenía que llevarse a cabo los papeles de un divorcio porque estaban totalmente casados ya. Excepto que no se podían juntar bajo el mismo techo ni tocarse. Diferente a lo de hoy día. Hoy se hace todo lo que se quieren imaginar más y tremendos enredos que se arman. Pero en ese tiempo había unas leyes sociales, leyes legales y leyes divinas y espirituales. Y se seguían, por lo menos trataban. Cuarto, si uno de ellos llegaba a morir, se consideraba que entonces el otro quedaba viudo o viuda. Mire las circunstancias donde se encontraba María. Era increíble esto. Y por último, no se unían conyugalmente hasta lo que se llamaba el nisuin o la boda, lo cual tenía que ver con el llevar la novia a la casa del padre. El esposo iba después de un año y levantaba a su esposa, pues era esposa ya, y por fin se la llevaba a la casa de su padre porque tenían un terreno grande donde ellos iban a vivir entonces en su propia casa. Para poder quizás recapitular y entender bien qué es lo que era, lo que estaba atravesando María y José, era lo siguiente. El esposo ya había comprado a la esposa. ¿Pero por qué repito esto? Porque es exactamente lo que ocurre entre Cristo Jesús y la iglesia. Es exactamente, no hay coincidencias aquí. Dios lo hizo de esa forma, para que podamos entender lo que pasa entre Dios, Cristo Jesús, y su esposa, nosotros, la iglesia. El esposo ya había comprado a la esposa. ¿Cómo fue que Cristo compró a la iglesia? Por precio de sangre. Ya había pagado el precio de adquisición, lo cual era derramar totalmente su sangre. El precio se tenía que llevar a cabo de forma pública. El contrato se tenía que llevar a cabo de forma pública. El compromiso no se iba a hacer secretamente. No había nada que esconder. Ante el mundo, María y José estaban ya comprometidos, casados, excepto la consumación matrimonial. Ahora, el esposo iría a preparar su hogar para eventualmente tomar a su mujer como esposa. Y al cumplirse el tiempo, la novia es levantada. Así se le llama. La novia sería arrebatada del lugar donde estaba, porque el novio se la iba a llevar a su hogar. ¿No le parece muy parecido todo esto al plan divino de Dios con la iglesia? A mí me parece sorprendente lo que estaba ocurriendo en lo que nosotros le llamamos la natividad. Y el trasfondo que conlleva entonces María y José en estos detalles. Se lleva a cabo entonces eventualmente la boda y la cena de la boda y se consuma el acto matrimonial. Pero entendemos nosotros, según la palabra de Dios, que estando desposada María con José, antes que se juntasen, ¿qué pasó? Se halló. Es como que si dijéramos, se escuchó de que estaba embarazada. Imagínese usted, se halló que había concebido del Espíritu Santo, lo cual, al buscar la palabra se halló, los términos que ponen ahí es que se descubrió, se supo, de alguna forma u otra, de que esa mujer estaba embarazada y todavía estaba en el kidushín.
en el compromiso, que tiene que ser santo, por lo menos por un año. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué habrá hablado la gente? ¿Qué habrá dicho la gente? Habían dos opciones. ¿Cuál era la primera? José se había apurado. José se apuró y no esperó hasta el Nisuín, sino que metió las patas. Esa era la primera opción. Y mucha gente comenzó a dudarlo. La segunda opción era que María le había sido infiel a José. Pero ¿sabe qué? Ninguna de las dos es cierto. Ni José se había apurado, ni María le había sido infiel, pero todo esto estaba pasando por allá en Nazaret. Y se estaba corriendo la voz. ¡Wow! ¡Qué sorpresa más grande hubo de tener José cuando supo que María, su doncella comprometida con él, estaba embarazada! No solamente María como mujer, sino que particularmente su kidushín, su prometida, su santificada, que él había pagado por ella, la había comprado. Estaba embarazada y lo peor era que con un bebé que no era suyo. Ahora yo pongo todo esto, hermanos, para que podamos entender de forma práctica lo que estaba ocurriendo. Porque de esto no se habla mucho. Pero ¿qué habrá pasado por la mente de María? Sabemos que ella dijo, hágase conmigo tu voluntad. Pero con José, él no dijo eso. La palabra de Dios dice que él dijo, wow, espérate un momento aquí, algo no me huele bien. Y sabemos perfectamente lo que eventualmente quiso hacer José. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo a María, has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué fue lo que dijo entonces María a José? Estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Estoy pregnant, pero es de Dios. ¿Qué usted cree que ha pensado José? ¿Qué pensaría? Especialmente si ni siquiera se han casado todavía oficialmente para culminar el pacto matrimonial. Pues hermanos, dice la palabra de Dios lo siguiente. José, su marido, dice la Biblia, como era justo. ¿Qué es lo que era José? Un hombre justo. No quería infamarla. No quería tirar a su esposa a los leones. Estaba embarazada de otro padre. Él no era el padre. Era la prometida, la que él había pagado, la consagrada, la elegida y todo lo demás, pero ese hijo no es mío. Es de alguien y tú dices que es de Dios. ¿Qué habrá pensado José? Bueno, la palabra del Señor continúa diciendo que José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, el querer dejarla secretamente implicaba algunos puntos que tenemos que ver ahora. Implicaba las opciones que él tenía. ¿Cuáles eran las opciones que tenía José? Bueno, número uno, exponer su infidelidad ante el pueblo. Implicaba que él tenía que avisar de que ese hijo no era de él y de que ella estaba embarazada de otro hombre o de otro padre. Segunda opción,
privadamente divorciarse de ella. Tercera opción, pagar para que se haga un aborto. Cuarta opción, casarse con ella y aceptarla tal como está. Entendemos que él eligió el privadamente divorciarse de ella. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. No quería infamarla. La voy a dejar secretamente. Vamos a hacer una ceremonia de divorcio, firmar los papeles ante el sacerdote y vamos a separarnos. Tú por tu lado, yo por el mío. En estas condiciones se encontraba José cuando la palabra de Dios nos da indicios de lo que ocurre. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una aldea de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y se quedó María con ella como 3 meses. Sí, fue donde su parienta, Elizabeth. Estaba teniendo problemas seguramente con José. ¿Qué iban a hacer? José estaba desesperado, sin saber qué hacer. María le dice, voy donde mi parienta para ver cuál es la solución. Ella le cuenta a Elizabeth, su parienta, y dice que cuando ella entra, Elizabeth, que estaba también embarazada, salta el niño en su vientre. Y Elizabeth se da cuenta de que María tenía algo increíblemente especial en el vientre de ella. Y el Espíritu Santo le revela incluso a Elizabeth de que el niño que venía de María era el niño Dios. Y ella da gracias a Dios por haberle permitido ver a María embarazada con el Hijo unigénito de Dios. Las dos lo entendían bien, pero José, mientras tanto, totalmente confundido y con preparativos de divorciarla oficialmente. Dios tuvo que intervenir. Hermanos, Dios nunca nos va a dejar a medias. Él siempre va a intervenir, siempre nos va a sacar del problema mental en que nos encontramos. Recuerde que todo problema que nosotros tengamos, Dios ya tiene la solución. Es más, puede que Dios haya provocado el problema para nuestro crecimiento espiritual. Puede que Dios haya provocado el problema para que nuestra fe trabaje, y así como un músculo tiene que trabajar para agrandarse, de la misma forma la fe tiene que ser expuesta a problemas para que sea ejercitada y crezca la fe en Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, no lo entiendo, no me importa, pero creo a Dios y creo en Dios y confío en Dios de que todo va a estar bien. Eso es la fe. En esas condiciones se encontraba José. Pero él tenía un plan. Y Dios nos promete de que no nos va a dar un problema más grande de que el que podemos llevar. Así que cuando Dios vio que el problema para José estaba siendo un poquito más grande de lo que él podía llevar, porque él estaba intentando divorciarse de su esposa, Dios dijo, yo te voy a dar una manito. Yo te voy a ayudar, porque he prometido que ningún problema va a ser tan grande como que para que tú no lo puedas soportar. Y aparte de eso, te voy a dar la pronta salida de todo problema, de toda tentación y de toda prueba. La pronta salida. 2 cosas. Te voy a dar la pronta salida y no va a ser tan grande el problema como para que tú no lo puedas llevar. Y le dio la solución. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: he aquí un ángel del Señor. Le apareció en sueños y le dijo, José,
no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es engendrado del Espíritu Santo es. Dios tuvo que intervenir. Dios habló a José. Dice que un ángel se le apareció en sueño. ¿Cuántos de ustedes no han tenido sueños? Todos tenemos sueños. Alguien dijo que soñamos todos los días, aunque no nos recordemos lo que soñamos. Pero en este caso, Dios permitió que un ángel le hablara en sueño. Y le dice, José, no tengas temor. ¿Por qué le dice que no tuviera temor? Porque José estaba muerto de miedo. No sabía lo que iba a hacer. La única solución terrenal y humana para él era lo más fácil. Romper su kiduchín. Romper el compromiso. Y divorciarse de su esposa. Así que, hermanos, cuando José tuvo este sueño, ¿era creer o no creer? ¿Fue una visión o una pesadilla? El temor lo abrumaba. Las dudas no lo dejaban pensar. La incertidumbre de qué es lo que iba a ocurrir si él se casaba o qué iba a ocurrir si él no se casaba. La desilusión de que su kiduchín le había sido infiel de alguna forma u otra. Y eso es por lo mínimo de lo que él pudiera haber estado pensando. La palabra de Dios dice que cuando él despertó, José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermanos amados, lo que tuvo que atravesar José en esas condiciones, pero él venció. Él venció su mente, venció su temor, sus dudas. Y por eso que pongo, hermano, que por obedecer a Dios, él y ella eventualmente iban a tener que enfrentar burlas, desprecios, comentarios de la gente, segregación, persecución y hasta mala reputación. Dios, hermanos, jamás ha prometido de que vas a caminar por un camino de claveles o de rosas sin espinas. Jamás. Él dice, en la tierra tendréis aflicción. Él dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Y él dice, el pan y el agua nunca te va a faltar, pero ojalá hubiera dicho el biftec o el iced tea. Pero él dice, el pan y el agua, lo más básico y simple. En la tierra van a haber problemas. Vas a estar apretado con las cuentas. Hoy se me acerca una persona en la oficina, una persona que tuvo mucho dinero en su tiempo. Yo sé, estoy al tanto que tenía mucho dinero. Se le pudiera haber llamado millonario. Y me pide oración, porque está atrasado en sus cuentas. Y yo le dije, ¿qué pasó con el dinero? Dijo, bueno, compré una casa, arreglé el carro y comenzó a mencionarme lo que había hecho y quedé sin nada y ahora las deudas de otras cosas que se siguen comprando están creciendo. Me dijo, ora por mí para que el Señor me bendiga. Y por supuesto que oro. Pero hermanos, el obedecer a Dios va a costar algo. Va a costar que los domingos por la mañana, cuando no tengas deseo de levantarte,
te levantes para venir a la iglesia, si quieres ser fiel al cuarto mandamiento. Va a costar que seas fiel, obediente, disciplinado para con tu matrimonio, si quieres ser fiel al 10º mandamiento. Significa de que vas a tener que ser entregado y todo lo que es materia, mirarlo como segundo nivel o segundo grado y darle la prioridad a Dios en todas tus cosas por ser fiel al primer mandamiento. Y cada uno de ellos tiene su precio. Ninguno de ellos te da la vida eterna. La vida eterna no se compra ni siéndole fieles a los 10 mandamientos o a los 613 mandamientos que tienen los judíos. La salvación la regala Dios por la muerte en la cruz del Calvario y solamente tú tienes que aceptarlo. Y aceptarlo significa abrir tu corazón y con tu boca arrepentirte y confesar ante Dios de que Él es tu Salvador. Sí, serle fiel a Dios requiere lo que atravesó José, los comentarios y todo lo demás. Al poco tiempo podemos leer en Juan 1, 45 al 46, donde el versículo dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Se referían a Jesús, cuando ya era grande. A Jesús, el hijo de José. El hijo de José. De Nazaret. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? A través de todos los años de Jesús, se había catalogado Nazaret como un lugar de perdición, donde las mujeres quedaban embarazadas de otros y no del esposo. Esa categoría había alcanzado Genesaret. Y cuando dijeron Jesús viene de Genesaret, alguien preguntó: ¿qué bueno puede salir de allá? Peor fue lo que dijeron los fariseos, los líderes religiosos, cuando respondieron a Jesús y le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le habrán querido decir a Jesús? Hermanos amados, por su kiddushin, José estuvo dispuesto a luchar contra sus propias dudas, si era o no era factible casarse con ella. Por su kiddushin, José estuvo dispuesto a creerle a Dios más que a la gente. Wow, cuando yo escribía eso, para presentarlo como punto en la predicación, yo me lo aplicaba a mí o a otras personas que conozco, donde me dicen: pero mira lo que dicen, mira lo que han dicho. Y tienen razón. Se dice, se habla. Cuando el murmullo se levanta más de lo normal, cuando el bochinche se levanta más de lo normal, cuando las habladurías se levantan más de lo normal, ¿qué debe hacer una persona? Creerle a Dios más que a la gente. Y si uno está correcto ante Dios, dejar que Dios tome el control de las cosas y que Él sea quien traiga la venganza y no uno. A su tiempo, dice la palabra del Señor, yo pagaré, dice el Señor. Por su kiddushin, José estuvo dispuesto a enfrentar los desafíos
y las consecuencias del qué dirán, lo cual escuchó durante todo el resto de su vida. Entendiendo que él había hecho lo correcto por su kiddushin, por su compromiso, porque era un hombre justo, porque iba a hacer lo correcto ante Dios, porque no lo iban después por salvarse el pellejo y haber abandonado a María. Eventualmente darse cuenta que era el Hijo de Dios el que él había rechazado. Pero gracias a Dios que hizo lo correcto, porque era un hombre justo, dice la Biblia, por ser obediente a Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás dispuesto a enfrentar? Es que hoy día hace mucho frío, no puedo ir. Es que hay mucha lluvia, no puedo ir. Otros tuesen mientras yo les llamo, que tengo mucha tos, pastor. Y al otro día en el trabajo sin ningún problema. Por supuesto, yo no soy tonto y uno se da cuenta. Seámosle fieles. No estemos jugando al cristianismo. Seamos fieles a Dios. Involucrémonos en lo que Dios nos pide. Porque el que logró hacerlo todo, dice la Biblia, que le dijo, siervo inútil eres, aunque hiciste todo lo que te pedí. Porque Dios espera más. Alguien me dijo en el día de hoy, lo que me gusta de esta iglesia es que cuando vine, inmediatamente me di cuenta que me querían involucrar en los servicios. Me querían involucrar en la oración. Querían que fuera parte de la familia de esta iglesia. Efectivamente, esa es la verdad. Queremos que tú seas parte de esta familia. Queremos que te sientas como en tu casa, porque es la casa de Dios. Por obediencia a Dios, ¿qué estás dispuesto a soportar? ¿Algunas habladurías? Por supuesto, eso y más. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Sabe la palabra del Señor? Cuando nos habla, nos dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mí, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vale la pena dejarlo todo por Cristo. Y poder decir como dijo Pablo, todo lo tengo por basura, por el amor a aquel que lo dio todo por mí. Por eso, hermanos, la última pregunta es, ¿estás dispuesto a guardar tu kiddushin? ¿Estás dispuesto a guardar tu compromiso con Dios? La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.